Rocío, que es nuestra anfitrión el día de hoy. Muchísimas gracias. Y la verdad que, digamos, a mí me reconforta mucho estar en este local partidario, porque como decía Víctor Raúl, la mejor, digamos, garantía de la vitalidad del partido son estas caudalosas juventudes, ¿no? Así que me parece extraordinario, la verdad, digamos, que tengan esta vida partidaria, ¿no? En realidad mi ensayo, digamos, es un ensayo que por mucho tiempo, digamos, a muchos historiadores y no historiadores, digamos, aborda una posibilidad que ha sido siempre cautivante o en todo caso que ha sido sujeta a mucha especulación, es qué cosa hubiese pasado si efectivamente el proyecto de San Martín de traer una monarquía al Perú hubiese sido exitoso. Y yo quisiera aquí rescatar, digamos, más allá del tema de quiénes hubiesen podido ser los posibles candidatos, creo que la reflexión principal en este ensayo, es decir, en toda historia contrafáctica, uno tiene dos posibilidades, digamos, ¿no? Siempre la historia implica una serie de caminos que se van bifurcando, ¿no? Entonces hay algunos momentos específicos en donde se pudo optar por una u otra opción. Tal es el caso, por ejemplo, del ensayo de Javier o de Eduardo, es decir, en una elección específica había varios candidatos. La opción que se tomó fue que hubiese pasado si uno de estos candidatos, el que no ganó, fue finalmente, digamos, quien fue exitoso. En mi caso, me parece también que en el caso de José Ragas con Jauja, que es la capital de Perú, y en el caso de Carmen Maquevoy, lo que se aborda más bien es una especie de proyecto, ¿no? El proyecto del Partido Civilista de Pardo, el proyecto de un país, digamos, con una capital en la sierra, y en mi caso el proyecto de un país que, digamos, siguiendo la tradición, digamos, incásica y virreinal de una monarquía constitucional, como efectivamente ocurrió, por ejemplo, en Brasil y en muchos, digamos, ámbitos europeos, Bélgica, Grecia, entre básicamente 1820, o sea, luego de la caída de Napoleón y luego de la digamos, Primera Guerra Mundial, cuando se desbarata el imperio de los Habsburgos. Entonces, en ese sentido, fue un fenómeno, digamos, el de la monarquía constitucional fue un fenómeno muy extendido en general en la historia de Occidente. Entonces, esta es una de las, digamos, premisas interesantes, porque no es una cuestión ajena al debate político. Es decir, uno de los grandes errores a veces que cometen los historiadores es hacer historia en cuenta regresiva, y en ese sentido la gran tradición republicana que tiene este país, digamos, próximo a cumplir su bicentenario, nos hace pensar que era inevitable tener una república, cuando en realidad, digamos, a partir de 1810, incluso luego de las Cortes de Cádiz, los intelectuales, las, digamos, cabezas pensantes de lo que era entonces el virreinato del Perú, en realidad no tenían muchas opciones de forma de gobierno. Es decir, las únicas opciones que uno tenía a la mano en ese momento quizás eran tres. La del imperio, que es lo que hubiese querido San Martín con su proyecto monárquico, al punto que el, digamos, decreto del Estado habla del emperador del Perú, y que era una continuación natural del imperio incaico y del virreinato. Una monarquía nacional, es decir, restringir este ámbito probablemente al ámbito de la Audiencia de Lima, y tener una república, pero no una república como la entendemos hoy. Otra vez hay que entender esto de un modelo republicano en el contexto de 1821. La república no se pensaba en esa época como se pensaba hoy. Y el modelo de esa república
era una república, digamos, dentro de la tradición de las ciudades-estado italianas y con alguna influencia de la República de los Estados Unidos, que era en general en el contexto mundial, digamos, un fenómeno un poco aislado. ¿Y eso qué cosa implicaba? Implicaba que no todos votaban, que era lo que hoy día era una república de notables, etc. Entonces, una de las cosas interesantes de esto, y en fin, yo no soy ni político ni politólogo, pero quizás acá los políticos y los politólogos puedan tener mejores respuestas para eso, es efectivamente entender que San Martín supo, digamos, cristalizar de alguna manera lo que él entendía que era la cultura política peruana. Es decir, si veníamos de un régimen monárquico durante el virreinato y durante la época de los incas, lo natural hubiese sido continuar con eso. Ese es el primer aspecto, digamos, interesante desde la perspectiva de la cultura política. El segundo aspecto es entender, y otra vez este contrafáctico sirve para entender cuál es el contexto internacional. Es decir,